7 de la mañana, 35 minutos y avanzamos en nuestra agenda informativa con invitados de excepción. A esta hora nos acompaña el doctor Dardo López Dols, abogado peruano, ex viceministro del Interior y analista político, a quien le saludamos y le preguntamos, ¿cómo será esta nueva era en el Perú con Pedro Castillo? ¿Quién es Pedro Castillo? Doctor Dardo, bienvenido a La Hora de la Verdad. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer vimos las imágenes de la posesión del nuevo presidente del Perú, quien derrotó a la candidata que creíamos era la obvia presidente de ese país, la señora Keiko Fujimori, pero para sorpresas, pues ha llegado Pedro Castillo a asumir el poder. ¿Quién es Pedro Castillo? Pedro Castillo es un profesor de primaria que no logró pasar los exámenes para ser profesor de secundaria. Él lideró una huelga magisterial del sindicato maoísta de educación en el Perú hace unos años, y eso lo lanzó a una mayor relevancia política. Y en base a eso es que es elegido por el partido de Cerrón, que es el Partido Perú Libre, y lo lanza a la presidencia de la República. Doctor López, lo saluda Sergio Gel de 7:36 en Lima, a la misma hora en Colombia. ¿Cuáles son las expectativas que hay frente a un mandato de Pedro Castillo y particularmente frente a una nueva constitución? Un anuncio que se ha venido cocinando desde la izquierda, los caviares en Perú han venido cocinando esa reforma constitucional en el país andino. ¿Qué se puede esperar tras la elección y ahora posesión del presidente Castillo? ¿Y qué se puede esperar del Congreso, que entiendo llega además muy dividido para tramitar una reforma constitucional? ¿Cuál es el camino a seguir ahí? Bueno, el discurso del día de ayer, en la toma de posesión, no ha tenido sorpresas, ha ido más en la línea de lo que ya había anunciado en su campaña. Tiene una serie de incoherencias y de temas difíciles de llevar adelante. En materia económica, por ejemplo, una serie de ofrecimientos que no tienen cómo llevarse adelante, porque no hay de dónde meter los fondos, menos en un país en crisis golpeado por la pandemia, y menos si pone en riesgo la operación minera, que es la columna vertebral de la economía peruana. En respecto a la Constitución política del Perú contempla la posibilidad de su modificación a través de legislaturas ordinarias del propio Congreso elegido por los ciudadanos. Sin embargo, él insiste en el modelo que hemos visto que se está paseando por toda la región de una asamblea constituyente elegida de un modo sui generis, en el cual tiene que haber determinadas personas que también eligen miembros, lo que desbalancea el principio esencial de la democracia y lo lleva hacia quienes el mandatario quiera que tengan voz, voto y peso en una asamblea constituyente. Va a insistir en ello, es obvio, y va probablemente a aprovecharse de esta situación inducida de un parlamento débil, con muchísimos partidos en el cual ninguno tiene mayoría ni votación suficientemente fuerte como para poder hacer frente a una ofensiva de este tipo, y va a requerir algo muy difícil, que es en los parlamentos de Latinoamérica, que es esto que es común en Europa, que sean alianzas multipartidarias para poder tomar posiciones firmes. Doctor Dardo, lo saluda Santiago Castro. Usted nos decía, es un profesor de primaria que no pasó la prueba para ser profesor de secundaria, que es abiertamente maoísta. Y en los discursos que tuvimos ocasión de escuchar a lo largo de la campaña presidencial y ayer en su posesión, pues hay un discurso cargado de ideología. Usted hacía ahora una reflexión con relación a la minería, que es un sector fundamental del Perú. Pero también hay elementos muy importantes en oportunidades que se abren para este país hermano y andino en la agroindustria, que también critica Pedro Castillo. Y también entonces ha empezado a hablar de la redistribución y en últimas de los impuestos progresivos. ¿Cuál es el riesgo más grave que enfrenta al Perú si este discurso llega a ser una realidad? Perú será la nueva Venezuela de la región, Perú seguirá el camino de Argentina, donde hoy en día es uno de los países del mundo con más años en recesión.
¿qué cree usted que pueda pasar? ¿O podrá en últimas sopesarse lo que está pasando vía equilibrio de las ramas del poder público y detener esa ola, llamémosla aquí, socialista maoísta? Bueno, la presencia entusiasta de personajes como Monedero o de una importante delegación cubana presidida por el ministro de Exteriores, que no fue mencionada oficialmente, o la presencia de Evo Morales almorzando reiteradamente con Vladimir Cerrón, el dueño, no solo el presidente, sino el dueño del partido al cual pertenece el presidente, indica más o menos cuáles son sus simpatías, o no más o menos, indica con claridad cuáles son sus simpatías y cuáles son sus objetivos. O sea, yo no veo muchas dudas en hacia dónde quiere ir. A propósito del señor Cerrón, y lo interrumpo allí, a propósito del señor Cerrón, ¿cuál ve usted, cuál vislumbra usted que va a ser el papel en la sombra que adelante el señor Cerrón en el partido, en el gobierno de Castillo? ¿Cuál va a ser el papel? ¿Tendrá un papel protagónico, relevante? ¿Va a estar en la sombra manejando las cuerdas? ¿Cómo es la influencia de Cerrón sobre Castillo? La influencia es muy grande, él es el dueño del partido, es con sus fondos que arma el partido, los congresistas elegidos por el partido, es el partido por el cual fue elegido Castillo, que no tiene otra fuente de actores políticos. Eso deja entrever que la posibilidad de que Cerrón sea apartado, como dijo un eufemismo diciendo Castillo cuando indicó que no iba a ser ni siquiera portero, es poco creíble, porque acabamos de ver también las reuniones de los aliados del gobierno de Castillo han sido con Cerrón y han sido públicas, han sido mensajes muy claros, han sido a 2 restaurantes caros y muy costosos de Lima, en una reunión buscando que la población vea que con quien se reúne Evo Morales es con Cerrón. Por lo tanto, la posibilidad de que Cerrón tenga una participación muy fuerte del gobierno es bastante alta. Si me piden, como suelen pedir mis amigos ingenieros, mis clientes ingenieros, que dé porcentaje, yo creo que está por debajo del 10% la probabilidad de que Cerrón no sea parte del gobierno. Permítame, le pregunto por un hecho que ha causado o ha sido noticia estos días y que se origina en el Perú precisamente con la llegada de este señor que, como usted bien lo ha retratado, pues bueno, un maestro de escuela y quien trae muchas dudas. De hecho, recuerdo mucho una entrevista que pasamos aquí en La Hora de la Verdad, donde a Pedro Castillo se le preguntaba que si estaba de acuerdo o qué iba a pasar con los monopolios y él no supo explicar qué era un monopolio. De hecho, lo confundía con cualquier otra cosa, menos con lo que significa realmente. Y la noticia es que se dice están saliendo capitales a 2 manos del Perú. ¿Es verdad esto? El empresariado, los generadores de riqueza en el Perú, ¿están espantados? ¿Están saliendo con su dinero del país? No han salido 14.000 millones de dólares fuera del país. Eso, lo que puede salir, ¿no? O sea, el que tiene dinero en efectivo o inversiones que puede hacer líquidas rápidamente las ha sacado del país. Aquellas actividades empresariales que están ancladas muy sólidamente en el territorio y no se pueden hacer líquidas rápidamente, no se pueden realizar rápidamente, obviamente no pueden salir, pero ganas no le falta. El sentimiento o la preocupación oscila entre la incertidumbre y el temor. Esa incertidumbre es de cuánto va a tardar y cómo va a hacer para avanzar en el ritmo bolivariano, en el sentido bolivariano, y el temor a que lo vaya a hacer muy rápido. Ese es el sentimiento que está haciendo que gente de todos niveles económicos saque sus ahorros del país. En Miami comentan las gerencias de los bancos que el flujo de peruanos queriendo abrir cuentas es inmenso. Gente que nunca pensó sacar su dinero del país, que siempre invirtió en el país. Yo quisiera preguntarle por las mineras. ¿Cuál es la situación de las mineras? Porque evidentemente el sector minero es uno de los más preocupados con los anuncios hechos en campaña por el señor Castillo, que ahora pues en el discurso de ayer trata de dar un mensaje de tranquilidad, diciendo que se va a garantizar la propiedad privada, que no se va a tocar. Pero ¿cuál es la situación de las mineras? Evidentemente son de aquellas empresas que no pueden liquidar de la noche a la mañana sus activos ni cerrar sus operaciones y evidentemente pues deben estar sufriendo de una fuerte incertidumbre. ¿Qué se dice allí en ese sector tan importante para la economía peruana?
Bueno, hay que recordar que la actividad minera es el espinazo, la espina dorsal de la economía peruana, desde tiempo inmemorial. Es decir, ya los incas tenían minería. Cuando Francisco Pizarro va al Perú, va atraído por los minerales, no por los paisajes. Y todo el aparato económico peruano gira en función a lo que la minería produce. Es decir, la industria le vende un 40% de su producción a la minería. Entonces, y el comercio es impulsado por la minería. En el discurso se ha hablado de algunos temas como mayores exigencias de acuerdos sociales para la minería, y esto implica dificultades tanto para los proyectos que estén operando como para los proyectos que vayan a echarse a andar. Y se ha hablado también de una zonificación del país. El mineral se extrae donde está, no donde se le ocurre a un gobierno que se lo extraiga. Yo puedo cavar mucho, pero si no hay mineral ahí, no hay. Así el gobierno designe que... Entonces, hay unos problemas serios, sobre todo de cara a un anunciado cambio de matriz energética en los próximos 10 años, en los que se espera que la mayoría o todos los autos sean eléctricos. Por lo tanto, el cobre va a tener un papel importante y un precio importante, y podemos perder ese boom nuevamente, como se ha perdido otros booms por razones políticas. Eso es muy, muy riesgoso. Hay otros cambios también en nuestra minería. Se habla de la participación del Banco de la Nación como un banco comercial, pero eso significa destinar fondos del Estado para funciones comerciales, y eso siempre ha sido desastroso. El Banco Agrario quebró, siempre que hubo Banco Agrario en el pasado quebró, porque los agricultores no pagan la deuda. Se han mencionado una serie de medidas que implican un desembolso grande de recursos que no hay. No sé de dónde van a obtener esos recursos, salvo que sea de la emisión inorgánica con las consecuencias económicas naturales. Y hay un tema adicional que es preocupante, es que se habla de reforzar la actividad policial con rondas campesinas. Las rondas campesinas surgen en Cajamarca para enfrentar el robo de ganado de la Vigueato en los años 50 del siglo pasado, y en el sur del país, durante la ofensiva del terrorismo comunista maoísta de Sendero Luminoso, se estimula la formación de los comités de autodefensa, que son grupos de campesinos a los cuales se les entrega escopetas y le dan una instrucción militar básica, y son guiados por la Fuerza Armada y por la policía para enfrentar a Sendero. Eso, que en esa época tuvo un papel importante y eficaz, ha sido penetrado ideológicamente hoy día, y ha sido penetrado delincuencialmente. Es decir, las bandas de narcotráfico controlan muchas de las rondas campesinas y los comités de autodefensa. Entonces, entregarles facultades legales, policiales, a las rondas campesinas o comités de autodefensa es sumamente riesgoso, por el nivel de parcialización ideológica que tienen y por el nivel de ligazón con las bandas del narcotráfico. Una especie de paramilitarismo, lo que estaría por verse, por conformarse entonces bajo esa óptica en Perú y bajo esos postulados de Pedro Castillo. Muy complicado el panorama, muy interesante de todos modos, y queda la pregunta, ¿será que terminará el periodo por fin un presidente en Perú? Es que llevamos ya tantos presidentes, 4 años, 5 presidentes tal vez, y no hemos visto a un mandatario peruano desde hace muchos años terminar su mandato. ¿Traerá la elección de Castillo y su posesión el día de ayer algo de estabilidad política al Perú? Esperemos que sí, pero yo lo dudo. Sobre lo que acaba de mencionar del cambio tan frecuente de presidentes, yo creo que hay que hacer un análisis. El presidente Ollanta cumple con quemar una etapa previa, que es la demolición de la imagen de los partidos políticos y por ende del Congreso. Una democracia subsiste en la medida que su Congreso es respaldado por la población. Puede tener un presidente ineficiente, un presidente ebrio, lo hemos tenido, un presidente corrupto, también lo hemos tenido, pero si el Congreso es respetado, la democracia subsiste. Un poder judicial puede ser corrupto, el nuestro lo ha sido toda la historia republicana. Sin embargo, la democracia subsiste. Pero si el poder legislativo, que se basa en los partidos políticos, pierde el respaldo popular, la democracia se vuelve sumamente frágil y es fácilmente asaltada. Y esa es la etapa que le tocó quemar al gobierno de Ollanta.
En su momento cometimos el error de pensar que no había logrado alcanzar la instalación del chavismo, pero ya viendo en retrospectiva nos damos cuenta que lo que hizo Humala fue sentar los cimientos necesarios para la destrucción de la democracia. Seguimos más adelante, la elección de Kuczynski, con los caviares, que sube al poder con los caviares y se alía con ellos un grupo político que normalmente traiciona muy rápido a las personas con las que se alía. Estaba poniendo en el poder una persona muy frágil, con un pasado legal bastante cuestionable, y por lo tanto que era fácilmente vacable, más aún cuando había generado una serie de enemistades innecesarias en la campaña contra Keiko Fujimori, cuando ideológicamente y económicamente eran muy parecidos. Personalmente los conozco a los dos, he conversado con ambos, y conozco la posición sobre la economía de los dos, y eran, si no gemelos, por lo menos hermanos, muy similares. Ese enfrentamiento fue inducido y fue absurdo. Cae Kuczynski y asume Vizcarra, el vicepresidente, que también es parte. Hay que mirar hacia atrás, ¿dónde empieza esta ofensiva? Si bien es cierto, el trabajo de subversión ideológica empieza en los años 50 o 60, la ofensiva final empieza con Ollanta y sigue ese camino Kuczynski. Vizcarra es un viejo militante de la Coordinadora Continental de los Pueblos. Recordemos que la organización bolivariana tiene dos bases: la Coordinadora Continental Bolivariana, que agrupa a todos los grupos violentos, y la OTA, que agrupa a los grupos sociales, a los movimientos sociales. Ahí estaba Vizcarra desde el principio. Él ya tenía una experiencia de actos políticos violentos, una toma de un puente, con la captura de un general, como rehén, un secuestro de un general, y casi secuestro de un contingente policial muy grande. Sin embargo, no se mide lo que supone poner a Vizcarra ahí. Y Vizcarra avanza en la destrucción del modelo económico y del sistema democrático, va desmantelándolo. La caída de Vizcarra también se produce con un juego de síntesis y antítesis. Es decir, cae Vizcarra y presenta como probable presidenta del Congreso a una congresista comunista, genera esto un rechazo. Entonces se plantea, tras la caída de Merino, se plantea a una persona aparentemente desconocida, pero que es un viejo operador de la izquierda, que había sido negociador de grupos violentistas peruanos en Europa, y que había mostrado ser admirador del MRTA, abiertamente, y se Sagasti. Y continúa el desmantelamiento de la economía, mientras en paralelo se evita que cambie los miembros del Tribunal Constitucional, que cambie, que la elección del Tribunal Constitucional sea más balanceada, y se empieza a llegar todo el aparato público hacia la izquierda. Entonces tenemos un ministerio público, es decir, la Fiscalía, un Poder Judicial, un Tribunal Constitucional abiertamente sesgados hacia la izquierda. Y ahora, doctor López, un presidente completamente de izquierda, el señor Pedro Castillo. Pues, doctor López, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de la evolución política del Perú. Seguiremos hablando con usted a lo largo de los próximos meses para entender cómo avanza precisamente el nuevo gobierno de Pedro Castillo. Doctor López en Lima, muchísimas gracias. De qué, gracias a usted. Y a nuestros oyentes los invitamos a comunicarse con nosotros en Bogotá, 340-6742, 340-6742 y 287-0992. Abriremos durante unos minutos las líneas para hablar sobre un tema que es fundamental para todos los colombianos y para toda la humanidad, pero que genera muchísima polémica, y queremos saber cuál es el sentir de nuestros oyentes frente a la vacunación. ¿Ya se vacunaron? ¿Están dispuestos a vacunarse? ¿No se quieren vacunar? Bueno, en segundos abriremos las líneas 340-6742, 287-0992. Escuchan La Hora de la Verdad.